Con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria del Senado de la República hundió este miércoles 14 de mayo del 2025 la realización de la consulta popular con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba revivir la reforma laboral que fue hundida en marzo de este mismo año en la Comisión Séptima del Senado. ¿Cuáles han sido las reacciones? Aquí les contamos. Gobernadores del país, mediante oficio enviado al ministro de Salud, advierten que los hospitales públicos podrían entrar en crisis y suspender la atención médica debido a las millonarias deudas que las EPS tienen acumuladas y que podrían superar los 17 billones de pesos. Preocupación por el aumento de muertes en accidentes de tránsito en el departamento de Putumayo. Según estadísticas de la gobernación, esta región ha registrado un incremento del 50% de pérdidas de vidas en siniestros viales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Capturado en Garzón, un hombre señalado de pertenecer a una estructura delictiva que operaba en Huila, Caquetá y Putumayo, y quien, según la fuente oficial, estaría involucrado en al menos 8 homicidios selectivos cometidos entre 2022 y 2024. Orito contará con su propia morgue municipal. El inicio de la obra de este proyecto fue socializado por el alcalde Edinson Ramírez, quien afirmó que la duración de esta edificación será de 5 meses. Capturados en la vía Mocoa-Pitalito, 2 hombres que se movilizaban en un vehículo con 33 kilos de coca, los cuales los llevaban ocultos en el bumper trasero de este automotor. Según las autoridades, el alucinógeno provenía del departamento de Putumayo. Estas noticias las estaremos desarrollando en esta presente emisión. Sean todos bienvenidos. A esta hora llega la noticia Putumayo News, con la información más importante de Puerto Asís, Putumayo y Colombia. Porque la noticia Putumayo News es tu fuente de información. Bienvenidos. En este jueves 15 de mayo del 2025 le damos la bienvenida a todos ustedes a esta nueva emisión de la noticia Putumayo News. Como siempre, le agradecemos primeramente a nuestro Dios por todas las bendiciones recibidas y a ustedes que se conectan a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, X y TikTok a través de la noticia Putumayo News y en Google a través de www.lanoticiaputumayo.com. Les saludamos desde Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Soy Luz Marilame y desde este momento estamos listos ya para darle inicio a este bloque informativo, así que vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Información nacional en la noticia Putumayo News. Mucha atención que con 49 votos en contra y 47 en favor, la plenaria del Senado de la República hundió este miércoles 14 de mayo del 2025 la realización de la consulta popular con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba revivir la reforma laboral que fue hundida también en marzo de este año en la Comisión Séptima del Senado. En el orden del día se tenía previsto que este miércoles 14 de mayo del 2025 el Senado de la República iba a votar primero la apelación al archivo de la reforma laboral, luego de ello se votaría la consulta popular. Sin embargo, fue presentada una proposición para cambiar el orden del día, con el propósito de que se discutiera la consulta popular como primer punto en el recinto, pero la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó otra proposición para mantener el orden del día que ya estaba estipulado y su proposición fue aprobada. Así lo confirmó en su cuenta de X, abro comillas: acabamos de ganar con mi proposición el orden del día y se votará primero la apelación de la laboral y luego la consulta. Se dice que si gana la apelación se hunde la consulta popular, cierro comillas, dijo Paloma Valencia en su red social. Posteriormente se realizó la votación de la consulta popular, donde hubo un momento de tensión, donde según la bancada de gobierno, la votación se cerró antes de tiempo, negándole la posibilidad, por lo menos a 4 congresistas del pacto histórico, que apoyarían con el sí la consulta popular. Y lo que llevó al rebote en el Congreso fue
que según el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando ya se había cerrado la votación, el secretario del Senado cambió un voto del senador Edgar Díaz del sí por el no. Escuchemos lo que dice Armando Benedetti, ministro del Interior. Lo primero que sucedió es que el presidente del Senado no cumplió su palabra y no la cumplió debido a que se acuerda usted que había dicho que se iba a votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Lo segundo es, y ahorita les voy a mostrar el video, por eso me había demorado en salir, en que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa, y es la acción mía airada. Ay, no, la reacción mía de forma aireada es debido a que él le agrega un voto al no después de haber sido cerrada la votación. O sea, usted está diciendo... Además de eso, no se cumplieron los 20 minutos que deja el reglamento para votar. Cuando iba ganando, porque venían 5 personas más a votar, cerraron la votación. Y la votación está pelada. O sea que para mí el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines. Por su parte, la senadora Marta Peralta dijo que no hubo garantías para la votación de la consulta popular por parte de la mesa directiva. La votación no duró ni 2 minutos, dijo la senadora Marta Peralta. Quiero denunciar que no hubo garantías por parte de la mesa directiva en la votación de la consulta popular. La votación no duró abierta ni siquiera 2 minutos, aún sabiendo que habíamos senadores que en el punto anterior nos habíamos declarado impedido y que habíamos dejado la constancia del retiro del recinto. Esto es un verdadero fraude, ya tenían todo orquestado para atentar contra el pueblo colombiano porque sabían que teníamos los votos para aprobar la consulta popular. Nosotros iniciaremos las acciones pertinentes porque la mesa directiva del Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, no nos dieron las garantías. Asimismo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que, abro comillas, la democracia habló en el Senado y votó no a la consulta popular, inconveniente que les iba a quitar a los colombianos 750.000 millones de pesos de su bolsillo. Escuchemos a Efraín Cepeda. Hoy quiero hacerles un llamado a la calma. La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva, porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad. Pero declaró la no conveniencia de una consulta popular que servía únicamente para fines políticos o politiqueros y que pretendía gastarse casi 1 billón de pesos del bolsillo de ustedes, de todos nosotros los colombianos. He decidido continuar el trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado de la República, a la que le pido celeridad, pero también concertación con los diferentes sectores de la sociedad. Una reforma que genere empleo. No es momento de mensajes incendiarios, es momento de respetar las instituciones, es momento de respetar a la democracia, es momento de respetar y rodear a los colombianos que tanto necesitan de la mano de los poderes públicos. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, dijo que haber hundido la consulta popular es una gran noticia para el país, porque esa consulta popular solo le servía a Gustavo Petro para hacer política. No nos da miedo las amenazas de Gustavo Petro. Ya lo vencimos aquí en el Congreso y lo venceremos en la calle. La pesadilla de este gobierno se acaba en el 26. Haber hundido la consulta popular es una gran noticia para el país. Es salvar más de 700.000 millones para los colombianos, para la vivienda, para las medicinas, para la educación, para la alimentación. La consulta popular solo le servía a Gustavo Petro, era una estafa, una emboscada, una gran trampa. Profundizaba el desempleo, profundizaba la informalidad, no generaba oportunidades, pero en cambio, con nuestros recursos, con nuestros impuestos, Gustavo Petro quería hacer politiquería para promover su partido político y a su sucesor.
no lo permitimos. Luego de conocer el resultado de la votación de la consulta popular, el presidente de la República, Gustavo Petro, se dirigió a los colombianos y dijo que lo sucedido ayer en el Congreso de la República no le sorprende y recalcó que desde el inicio de su gobierno ha buscado llegar a un acuerdo nacional con diferentes sectores para la construcción de una gran nación y nunca fue atendido ese llamado. Y dijo también, abro comillas, mal paso que ha dado una parte del Senado y creo que es momento de contestar, pero debemos contestar con sabiduría de un pueblo decidido que ya demostró que ya es mayoría, tanto en las plazas públicas como en las encuestas. El pueblo colombiano ha dicho, déjennos expresar. Cierro comillas. Decidido en el Senado de la República. No nos sorprenden, quizás era esperable, tenía cierto optimismo, con mucha generosidad como jefe del Estado, pedido, explicado, discutido a través de cartas, de la palabra hablada, a la clase del gran capital en Colombia, a los que han concentrado la riqueza en Colombia, que después del estallido social, después que 11,5 millones de electoras y electores deciden dar un mensaje a esa misma clase, que es el momento de un acuerdo, que es el momento de una mejor justicia, que en el país más desigual de la tierra, el más improductivo, el de la jornada más larga, en donde se conculcan derechos establecidos por la Constitución, bien se puede hablar y acordar como una especie de tregua, un mejor vivir para las colombianas y los colombianos, y ver allí un camino indudable de paz, de democracia, de construcción de una gran nación. Las respuestas han sido la burla, han sido el engaño, ha sido la calumnia permanente en los medios de comunicación, la destrucción moral de quienes tuvimos quizás la osadía de ganarles las elecciones por primera vez, pero no esperábamos un hecho tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa. Trampa como en el fraude del 19 de abril de 1970, que nos condujo a décadas de violencia. Repetirlo como si se pudiera repetir la historia. El senador que trata de votar y no lo dejan, como le sucedió a la senadora Marta Peralta, pues secretario mañoso que al parecer tacha un voto por allí subrepticiamente, el que no se convoque a todos los asistentes a votar, para eso hay una campanita, el que ha acelerado, profundamente acelerado en el alma, el presidente del Senado, viendo que tenía un voto de ventaja, cierra la votación, mañoso, creyendo que así se hace la historia de Colombia. Y así no se hacen sino payasadas, así no se convoca al país sino a la violencia, a la reacción, a la venganza. Mal paso el que ha dado una parte del Senado de la República y su presidente, y creo que es el momento de contestar. Pero debemos contestar con la sabiduría de un pueblo decidido, que ya demostró que es mayoría tanto en las plazas públicas como en las encuestas esas que hacen, de todas las formas. El pueblo colombiano ha dicho, déjenos expresar. Queremos decidir sobre los derechos de la gente misma. No por tal o cual candidato, si lo que se estaba discutiendo es si tiene derecho la gente a una jornada de 8 horas, por Dios. Si tiene el joven derecho si trabaja un salario. Si tiene derecho el campesino o la campesina a una pensión. Si tiene derecho la mujer que está menstruando a que pueda ir a un médico si el dolor no la deja trabajar. Si tiene derecho la madre comunitaria que ha cuidado niños y niñas por generaciones en Colombia a tener un salario. Miren lo que hicieron con el jardín infantil de Bogotá, que al privatizarlo se lo entregaron a un tal Freddy y violó a los niños. No son suficientes las pruebas, los hechos que indican que llegó el momento de hacerle caso a la Constitución y defender derechos que son de la gente mínimos, pero fundamentales. Tienen que callar al pueblo.
Pues creo que la respuesta es no callarse. Asimismo, el jefe de Estado convocó a los colombianos y colombianas a reunirse en cabildo abierto en todos los municipios del país, asegurando que llegó la hora del pueblo. Le solicita también al Senado de la República poner de nuevo en votación la consulta popular. Además, ordenó a las fuerzas militares no levantar una sola arma contra el pueblo e hizo un llamado a la ciudadanía a no ejercer ningún tipo de violencia. Hoy actúo como jefe del Estado. Le ordeno como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona, pero decidir la respuesta y con contundencia. Y para ello los convoco y las convoco bajo la espada de Bolívar, que ese día dijo, nos lo señalamos como la guía de nuestro movimiento, movimiento de la ciudadanía toda, movimiento de la República de Colombia, porque la base de la República es el pueblo, a reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan, si llueve, bajo el techo del Consejo Municipal, para esperar y tomar decisiones, para debatir en asamblea permanente. Le solicito al Cabildo Abierto de Bogotá, allá en el Consejo Distrital, en la plazoleta, si no los dejan entrar, que se reúnan las organizaciones a escala nacional, la Federación de Cooperativas, la Federación Nacional de la Acción Comunal, la Coordinación Nacional Campesina con su 1.000.000 de inscritos pidiendo tierra en Colombia, las centrales obreras, el movimiento juvenil que dio por primera vez el paso en este movimiento actual, el de los aprendices del SENA, quienes no están cansados, a las organizaciones femeninas, a la minga indígena, a la diversidad colombiana, a la coordinación de organizaciones afro, a los movimientos de toda la cultura. En el referendo que estábamos proponiendo había una pregunta sobre si el artista podía tener pensión. A la diversidad colombiana allí para que propongan y todos los cabildos municipales discutan si se aprueba o no las propuestas que el mismo movimiento popular debe lanzar. Tenemos unas, pero le corresponde al pueblo tomar la decisión. Este es el momento del pueblo, lo dijimos. Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. Llegó la hora del pueblo. Como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, la orden es no levantar un solo arma contra el pueblo. Gracias, señoras y señores, por haberme escuchado. El senador Ariel Ávila explica qué fue lo que pasó este miércoles 14 de mayo del 2025 en el Congreso de la República. Además, explica qué pasará con la reforma laboral que fue revivida. Yo les quiero contar qué fue lo que acaba de pasar con la reforma laboral. Ayer discutimos toda la tarde, hoy hemos discutido desde las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana que nos convocaron hasta ahora las 4, pasadas las 4, 10 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? Como ustedes saben, había dos caminos para la reforma laboral. El primer camino era una apelación. Es una figura rara. ¿Qué significa? La Comisión Séptima hunde la reforma laboral. Un senador decide apelar, decirle a la plenaria del Senado, mire, no me parece la decisión, estúdiela.
La plenaria nombra una subcomisión y la subcomisión tiene 2 informes, uno negativo y otro positivo. El positivo revive la reforma laboral. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, que es un marrullero de tiempo completo y morrongo como él solo, hizo varias cosas para que esto pasara. Primero, nombró aceleradamente, volvió a posesionar al senador Ciro Ramírez, que acababa de salir de la cárcel, y eso le garantizaba un voto más a la oposición, que lo había perdido con la captura de Iván Name. Y luego estábamos discutiendo la consulta ayer, y hoy aparece, oh sorpresa, en los primeros puntos, la apelación. Hace votar la apelación revive la reforma laboral, es cierto, y lo que nos importa a nosotros son los derechos de los trabajadores. Pero para que la reforma se apruebe, tienen que darse en 37 días, es decir, el 20 de junio tendría que estar aprobada. Tendría que ir a una comisión nueva, que no es la 7ª y que la define el presidente del Senado. La de comisión aprobarla, discutirla rápida y pasarla a la plenaria del Senado. En los tiempos está muy difícil, pero matemáticamente se alcanza. Al revivir la apelación, paso inmediatamente a votar la consulta y los votos no alcanzaron. Esa situación llevó entonces a que se perdiera la consulta 49-47. ¿Qué viene? Pues en esencia viene que el presidente del Senado tendrá que definir a dónde va la reforma laboral revivida, a qué comisión. Y ahí la comisión la discute, la aprobará con los cambios que ellos crean que sea necesario y pasa a la plenaria del Senado. Para eso tenemos 20 días. Pero, pues toda vez es cierto que aquí la revivida de la reforma laboral no significa que hay reforma, significa que se va a discutir. Así que si no hay reforma, habrá consulta popular otra vez y se presentará de nuevo, porque los derechos de los trabajadores se les quitaron en el año 2002. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez dijo que anochecía no a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche, que no se pagaban los dominicales al 100%, sino al 75%, que a los estudiantes del SENA no se les puede dar un contrato laboral, y esta reforma restituye derechos. Así que la batalla sigue. Por su parte, Joe Nilson Sauca, representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, se pronunció al respecto y dijo que se suman a los trabajadores y trabajadoras que históricamente han luchado por sus derechos. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y todas sus 138 autoridades indígenas, las comunidades que han estado a la expectativa durante el debate de estos días frente a la aprobación en el Senado de la República sobre la consulta popular, nos permitimos rechazar de manera contundente la manipulación, el saboteo que hubo el día de hoy para hundir la consulta popular en el Senado de la República. Es evidente y ya es visto por todo el pueblo colombiano que estas artimañas que han venido utilizando para hacer un bloqueo y un saboteo institucional frente también a las reformas, así como a la consulta popular, hoy ha dado su paso. Nosotros nos sumamos a los trabajadores y trabajadoras que históricamente han luchado por sus derechos. Asimismo, nos convidamos y nos convocamos, no solamente como movimiento indígena, sino también al campesinado, al pueblo afro, al pueblo negro, y asimismo a todas las juventudes que hoy aspiran a tener un futuro mejor, para que activemos la movilización en masa, para que le sigamos enviando ese mensaje a todo el mundo, al pueblo colombiano y también al legislativo, que ellos no nos representan, que la voluntad popular se respeta y que seguiremos avanzando para que los cambios y las luchas sean efectivas para el goce efectivo de derechos en este país. Asimismo, Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, rechazó el hundimiento de la consulta popular, asegurando que el mismo Senado no quiere que los trabajadores recuperen los derechos que se perdieron en gobiernos anteriores. La Central Unitaria de Trabajadores rechaza la decisión tomada por el Senado de hundir la consulta popular. Nos parece exactamente que esto es una maniobra del Senado de la República, de este Senado oligárquico que no quiere que los trabajadores recuperemos los derechos que durante todos los gobiernos neoliberales y proempresariales nos quitaron. Desde ya la Central Unitaria de Trabajadores se pone en pie de alerta frente a la necesidad y la conveniencia que tenemos para realizar movilizaciones sociales muy rápidamente para protestar especialmente contra el fraude que se fraguó en el Senado de la República para ahogar y frustrar
la aspiración de los trabajadores y la población en general de participar en una consulta popular que les recuperaría derechos. Nos vemos nuevamente en la calle. Estaremos discutiendo con las demás organizaciones sociales, todas, ¿sí? El Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio, la Asamblea Nacional Popular, las diversas fuerzas sociales y políticas para establecer todo un plano organizativo encaminado exactamente a protestar enérgicamente contra esta decisión y este fraude del Senado de la República. Información del departamento. Avanzamos con la información en la noticia Putumayo News y mucha atención que en un oficio enviado al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, los gobernadores que hacen parte de la Federación Nacional de Departamentos alertan sobre el riesgo en la continuidad de la atención de salud en los hospitales públicos debido a las millonarias deudas que tienen las EPS con estos centros de salud. El oficio de la Federación Nacional de Departamentos dirigido al ministro de Salud con fecha del 13 de mayo del 2025 expresa lo siguiente, abro comillas: Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, República de Colombia, Bogotá, Distrito Capital. Asunto: solicitud de intervención urgente ante la crítica situación financiera de los hospitales públicos del país. Respetado señor ministro, por medio de la presente queremos manifestarle la preocupación por la grave crisis financiera que afrontan los hospitales públicos del territorio nacional, que en gran medida obedece a la creciente cartera morosa que las entidades promotoras de salud, EPS, y otros actores del sistema mantienen con la red hospitalaria de las entidades territoriales. Como usted bien conoce, desde el año 2023 han sido intervenidas 9 EPS, las cuales tienen a cargo una población de aproximadamente 29.3 millones de afiliados, 54.7% de la población total, y una deuda acumulada a diciembre de 2024 de 5.36 billones con los hospitales públicos. Este valor representa un 45.8% del total de la deuda que tienen todas las EPS en los dos regímenes de salud con la red pública hospitalaria. Aunado a lo anterior y una vez revisada la información del Sistema de Información Hospitalaria del Ministerio de Salud y Protección Social y datos consolidados por asociaciones del sector, la deuda total acumulada en los hospitales públicos ha alcanzado niveles críticos. Se proyecta que durante este año el total de la deuda superará los 17 billones de pesos, amenazando la sostenibilidad financiera y operativa de estas instituciones vitales para la salud de los colombianos. Resulta particularmente que según estudios de ACESI, en los últimos años las EPS paguen en promedio solo el 65% de los servicios que autorizan, dejando un 35% de facturas como cuentas por pagar sin cancelar. Esta dinámica ha creado una creciente carga financiera que tiene al borde del colapso a los hospitales públicos, afectando la totalidad de las 930 que componen la red pública de Colombia. Esta situación agravada en los últimos meses se traduce en la imposibilidad de muchas instituciones para cumplir con las obligaciones básicas, el pago oportuno de salarios al personal médico y asistencial, la adquisición de insumos y medicamentos esenciales, el mantenimiento de infraestructura y equipos y el pago de servicios públicos. Todo ello compromete la calidad y continuidad de la atención a los pacientes. Señor ministro, los hospitales públicos son la columna vertebral del sistema de salud colombiano, especialmente en las regiones más apartadas y vulnerables del país, donde a menudo constituyen la única alternativa para millones de ciudadanos. La crisis financiera que enfrenta no es solo un problema administrativo o contable, sino un asunto de vital importancia para la salud y el bienestar de las comunidades que dependen exclusivamente de estas instituciones. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente su intervención directa y decidida con medidas urgentes que permitan: 1. Establecer un mecanismo de contingencia inmediato que garantice la liquidez de los hospitales públicos mientras se resuelven los problemas estructurales del sistema. 2. Implementar un plan especial de pago de las deudas acumuladas por parte de las EPS con un cronograma estricto y mecanismos efectivos de seguimiento y sanción en caso de incumplimiento. 3. Diseñar en conjunto con las entidades territoriales estrategias para que las EPS actualmente intervenidas por el Gobierno Nacional puedan cumplir de manera permanente con sus obligaciones financieras
con la red hospitalaria. 4. Ajustar el marco normativo y los mecanismos de vigilancia para prevenir la acumulación de nuevas deudas y garantizar el flujo adecuado y oportuno de recursos en el sistema. 5. Asignar recursos extraordinarios del presupuesto nacional para atender la crisis inmediata mientras implementan soluciones estructurales que permitan a las EPS intervenidas hacer una recapitalización que posibilite el flujo de recursos hacia los hospitales públicos. Los gobernadores reiteramos la plena disposición para buscar en conjunto con el gobierno nacional alternativas que se consideren pertinentes para superar esta crisis. Entendemos que la solución requiere un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los niveles del gobierno y de los actores del sistema de salud. Confiamos en su compromiso con la salud de los colombianos y en su capacidad de liderazgo para enfrentar este desafío. Quedamos a la entera disposición de cualquier diálogo o acción conjunta que contribuya a garantizar la sostenibilidad de nuestros hospitales públicos y con ello el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos. Agradecemos su atención a esta solicitud urgente y quedamos atentos a su pronta respuesta. Respetuosamente firmamos en representación de los gobernadores de Colombia, Erasmos Elías Zuleta Viecharra, gobernador de Córdoba, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Nubia Carolina Córdoba Curi, gobernadora del Chocó, vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos. Este ha sido el oficio que ha hecho llegar la Federación de Departamentos al ministro de Salud para que se atienda esta situación que están atravesando los hospitales públicos de Colombia. Información del departamento. Gracias por seguir con nosotros y mucha atención que el incremento de muertes por accidentes viales prende las alarmas en Putumayo. De acuerdo con las cifras dadas en el más reciente Consejo de Gobierno Departamental, se conoció que hasta el 11 de mayo del 2025 se registraban 27 personas fallecidas en siniestros viales. Según el informe, lo que va corrido el 2025, Putumayo registra un preocupante aumento del 50% en accidentalidad vial en comparación con el mismo periodo del año anterior. A corte del 11 de mayo ya se han reportado 27 muertes, mientras que en 2024 el reporte fue de 18. En el informe que suministró la gobernación señala que, abro comillas, siendo Valle del Guamués y Mocoa los de mayor mortalidad, donde la irresponsabilidad en las vías ha cobrado vidas y encendido las alarmas, cierro comillas. En ese Consejo de Gobierno Departamental, las autoridades competentes exigieron aplicaciones de sanciones más drásticas y ejemplares para frenar esta ola de accidentalidad en este departamento. La noticia, Putumayo News, tu fuente de información. Nos vamos para el Huila porque en el vecino departamento las autoridades reportaron la captura de un hombre señalado de pertenecer a una estructura delictiva que operaba en Huila, Caquetá y Putumayo. El hombre, que fue capturado en el municipio de Garzón, según las autoridades, estaría involucrado en al menos 8 homicidios selectivos registrados entre 2022 y 2024. Así lo da a conocer el coronel Carlos Eduardo Telles Betancur, comandante del Departamento de Policía Huila. Gracias a una operación conjunta entre el CTI, la Fiscalía y el Ejército Nacional, logramos la captura de un hombre conocido con los alias de Brandon o Julio en el municipio de Garzón. Esta persona tendría una orden judicial por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Alias Brandon haría parte de un grupo armado organizado con presencia en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo. Este grupo estaría involucrado en actividades criminales como secuestros, desapariciones forzadas, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes, delinquiendo principalmente desde el Cerro Matambo en el municipio de Gigante. El capturado tendría una trayectoria criminal de más de 7 años. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra su presunta participación en el secuestro de 3 ciudadanos y el homicidio de un cuarto, ocurrido entre el 8 y 9 de febrero del 2024 en la vereda Matambo. La noticia, Putumayo News, tu fuente de información. Avanzamos con este bloque informativo y mucha atención que en el municipio de Orito fue socializado por el alcalde Edinson Ramírez
el inicio del proyecto de la morgue municipal, el cual se edificará en el cementerio Jardines de los Recuerdos. Así lo ha dado a conocer el mandatario municipal, abro comillas. Esta morgue será de beneficio para todos los ciudadanos porque sus seres queridos serán directamente atendidos en la morgue de Orito y no tendrán que ser desplazados a otros municipios para recibir la atención correspondiente, evitando gastos de traslado a sus familiares, cierro comillas. El alcalde Edinson Ramírez dijo además que la obra tendría una ejecución de 5 meses y al finalizar contará con la documentación y dotación exigida por la Autoridad Ambiental y Sanitaria, como los planes de saneamiento, gestión de residuos hospitalarios y gestión integral de residuos sólidos. La noticia, Putumayo News, tu fuente de información. Y ya para ir cerrando, volvemos al departamento del Huila, donde las autoridades reportaron la captura de 2 hombres que fueron sorprendidos transportando 33 kilos de cocaína ocultos en el bumper trasero de un vehículo. El operativo se realizó sobre la ruta 45 en la vía Mocoa-Pitalito, específicamente en la vereda El Cedro del corregimiento de Bruselas, en un trabajo conjunto entre la policía y el Ejército Nacional. Dios y Patria, buenos días. Realizando labores de registro y control a personas y a vehículos con personal del Batallón Magdalena, se realiza el pare al vehículo de placas Mano Queso Elsa 433 en el kilómetro 99 más 500 en la vía Mocoa Pitalito. Al verificar el compartimiento del bumper, se hallan varios paquetes envueltos en cinta vinipel color negra. Terminado. Donde al verificar su contenido se halla una sustancia que por sus características, color y olor se asemejan al clorhidrato de cocaína. Por tal motivo, en este momento ustedes quedan capturados, ¿listo? Por el delito de tráfico, fabricación y o porte de estupefacientes, ¿listo? Entonces en el momento, ustedes tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que ustedes digan podrá ser utilizado en su contra, ¿listo? Tienen derecho a un abogado. Si no tienen, el Estado les designará uno, ¿listo? Y tienen derecho a una llamada. ¿Les quedaron claros los derechos? ¿Les quedaron claros los derechos? Según el comandante del Departamento de Policía Huila, Carlos Telles, la sustancia estaría avaluada en más de 90 millones de pesos. Los 2 capturados, oriundos del departamento de Putumayo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía 27 Seccional URI como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. De esta manera hemos llegado a la parte final de la noticia Putumayo News. Les agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos, por vernos a través de nuestras redes Facebook, YouTube, X y TikTok, y también a través de nuestra página web www.lanoticiaputumayo.com. Es un agrado poder estar con todos ustedes cada día y traerles la información más relevante que se registra en Puerto Asís, Putumayo y Colombia. Los esperamos el día de mañana con una emisión más de la noticia Putumayo News. Pórtense en bonito. La noticia Putumayo News, con la información más importante de Puerto Asís, Putumayo y Colombia. Porque la noticia Putumayo News es tu fuente de información.